Salmo 101. Y vamos a leer ese pasaje, vamos a meditar en él, vamos a deleitarnos un momento en la palabra, ya que en este salmo se encuentra algo muy bonito que yo quiero compartirle esta noche a la congregación. Y por supuesto, pues al leer esa escritura, pues a mí mismo me habla, ¿no? Leamos todo el salmo. Dice: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí en la integridad de mi corazón, andaré en medio de mi casa. Como puede ver, aquí habla de perfección y de integridad. Dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. Esa es una de las oraciones que debemos hacer. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Y leamos todos el 6, que ese es el que voy a basar el mensaje. Léalo conmigo. Dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Amén. Oremos. Padre, aquí estamos en tu presencia y queremos escuchar tu palabra, escuchar tu voz. Habla nuestra vida, porque realmente necesitamos que tu palabra haga un efecto en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y que hable conforme a nuestra necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, hermano, el tema, bien podría decirle, o lo he titulado integridad. ¿Han oído hablar de integridad? Ok. La palabra integridad es una palabra que encierra muchas cualidades en una persona. Entre ellas, la honestidad y muchas otras cualidades. No es una sola palabra simplemente así que aparece de pronto en la Biblia, porque ahí usted vio que en el Salmo aparece la primera palabra bonita que se encuentra es integridad. Y pues la integridad, aunque es un poquito diferente a la honestidad, porque la integridad es más profunda. La integridad habla de lo que tú haces. Amén. Habla de lo que eres internamente. Amén. Habla de cómo te comportas aún en la soledad. Amén. Y cuando habla de esa integridad, porque Dios pide de nosotros integridad, pide santidad, pide honestidad, pide todas esas cualidades. Pero cuando dice: mis ojos pondré en los fieles, Él espera fidelidad también de nosotros. Amén. La fidelidad son cualidades que debe tener el ser humano, porque no puede haber un servidor, y yo creo que sonaría muy feo un servidor que no tiene integridad, que no tiene honestidad. Amén. Que no es honrado. Y lo estoy diciendo de todos nosotros que somos servidores de Dios, porque eso deja muy mal parado a esa persona que le sirve a Dios. Por eso el Señor dice que mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Quiero que abran en la Biblia también en San Mateo, el capítulo 5 y el verso 17. Mateo
capítulo 5, verso 17. El que lo encuentre, tenga la bondad de leerlo. Tú pensáis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Siga hasta el 20. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tremendo. Amén. Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos y los escribas. En ese momento esta gente eran los que guardaban las leyes. Amén. En ese momento estos hombres eran los que tenían que darle ejemplo al pueblo. Pero Jesús, a través de esta enseñanza, está cuestionando la conducta de ellos porque se habían corrompido, se habían vuelto deshonestos. Más adelante, en el capítulo 23, usted encuentra cómo Jesús los trata. En el capítulo 23 de Mateo, unas palabras muy duras les dice sepulcros blanqueados, les dice hipócritas, porque era el estado al que habían llegado los fariseos de la época, dándoselas de íntegros delante de la gente, pero al interior de ellos, como les decía Jesús, de ustedes por fuera son como sepulcros, dice, blanqueados, pero por dentro están llenos. Sí dice, sí está eso en la palabra, y es muy dura esa palabra. Entonces por eso el Señor estaba cansado de ese tipo de gente que vive una vida de apariencia. Amén. Y dicho sea de paso, todos tenemos que cuidarnos de vivir una vida así. Amén. Empezando por el pastor. Amén. Empezando por los pastores. Porque los pastores a veces viven una vida de apariencia ante la gente que es santos. Y en la intimidad hasta quieren matar a la mujer a golpes. O de pronto viven una vida de desastre. Y obviamente eso no pasa aquí en este país, es por allá en otro país. Entonces Dios está exigiendo, está pidiendo de nosotros. Nos está diciendo, mire, tengo los ojos puestos. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. El que anda en el camino, ni siquiera que le pide, tiene que ser santo, no le exige tanto. Bien, pero ande en ese camino. Y ese es el camino que estamos recorriendo cuando llegamos a los pies del Señor. ¿Amén? El camino de la santidad. Camino de santidad. Camino de santidad. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Es un camino. Y nosotros vamos por ese camino. Jesucristo es ese camino. Amén. Cuando uno entra a vivir el Evangelio, está entrando en ese camino. Recuerda que en los tiempos primitivos, a ellos no les decían los hermanos evangélicos, ni los hermanos pentecostales. No tenían ese título, hermano. ¿Cómo les decían, Luis? Los del camino. Cuando Pablo llevó cartas para ir a buscarlos, dijo, iba a ver si encontraba gente de ese camino. Porque al caminar en Cristo le llamaban ese camino. ¿Por qué le decían así? Porque Cristo les había dicho que Él era el camino. Y al andar con Él o ir en la señal o en la huella que Él dejaba, de andar en el camino. Amén. Amén. Entonces, si nos hubieran dejado con ese título, sería honroso. Son los del camino. Esta gente son los del camino. Los del camino del Señor. Los del camino de la santidad, los del camino del Evangelio. Amén. Entonces, porque Él ya había dicho, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. El que ande en el camino, por algo diría, desde el Salmo está profetizando que iba a haber un camino.
el profeta Isaías lo había dicho, que iba a haber una senda, que iba a haber un camino. Y el que andara por ese camino no se iba a extraviar. Así que la persona se extravía porque quiere. Pero, y aquí no, tampoco está exigiendo que usted no se equivoque. Cuando dice el que anda en el camino, Dios no le está exigiendo que usted no se equivoque, no. Él da margen a la equivocación, da margen al error. Él no le está pidiendo que sea perfecto, sino que usted ande en ese camino. Amén. El camino de la perfección. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Él quiere que por lo menos usted y yo andemos en ese camino, porque el único perfecto es Él. Pero si usted y yo nos metemos en ese camino, quiere decir que vamos en ese crecimiento, en esa trayectoria que Él nos está dejando con su ejemplo, con su vida. Gloria al Señor. Así que recuerde entonces, cuando hablo de integridad, ¿qué es integridad? Si usted la googlea, la palabra integridad abarca varios, o sea, el significado de la integridad es prácticamente santidad, pureza, firmeza, honestidad, encierra un poco de cualidades. Y por algo, pues, cuando encontré esta frase, yo me hice la pregunta, Señor, ¿será que yo soy íntegro? Y la palabra integral, pues encierra varias cualidades. Por eso hicieron el pan integral, la galleta integral y el arroz integral. Y existe una cantidad de alimentos integral. ¿Y por qué le ponen integral? Porque se supone que tienen todos el contenido de las vitaminas, proteínas, todo lo que, por eso le dicen integral. Y Dios quiere integridad en nosotros. Que tengamos varias cualidades para que haya integridad. Tiene que haber muchas otras cualidades ahí que conforman esa integridad. No, escucha, Dios quiere que seamos santos. Hay una cantidad de gente que es santa, pero odian al vecino. Son tan santos, pero odian al hermano. Son santísimos y chismosean, destruyen al otro con la lengua. Entonces, no se cree en ese tipo de santidad pronunciada por la misma persona. Creo que Dios es el que tiene que decir si somos santos o no. Si yo mismo me describo santo, no somos todavía. Estamos en el camino. Es una vida progresiva. La vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Hasta que qué? Hasta que el día, es el día. Uno cree que es uno, no, es el día el que va a ser perfecto. No dice hasta que sea perfecto el hermano. No, al día. ¿Cuál día será? Ese día cuando ya usted ya no va a estar aquí más. Ese día cuando nos toca destruirnos. Porque un santo acá sí que sufre. Porque cree que Roma los canoniza apenas muchos años después. San Julano. Después de tantos años, porque ya no pueden hacer picardías. Ya no pueden hacer maldades. Entonces, la santidad es uno de esos, de lo que encierra la integridad. La santidad es uno de los temas principales del Antiguo Testamento. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento se habló mucho de la santidad? Ser santo porque yo soy santo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, del sacerdocio levítico, usaban una cinta aquí, en la frente. Una cinta con letras doradas que decía santidad a Jehová. Así decía la cinta que le ponía el sacerdote. Tenía que tenerla ahí.
Y eso tenía que recordarle que él era un hombre santo para Dios. Porque cuando él entraba al lugar santísimo, que entraba una sola vez al año, si no estaba en esa condición que Dios exigía, se moría allá adentro. Se moría porque no tenía el nivel. No tenía el nivel que Dios exigía. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo era? Era impresionante. Había unos ganchos que si él tenía unas campanillas ahí en el vestido, en el borde del vestido, y cuando él entraba ya comenzaba a danzar en la presencia de Dios, a danzar por la presencia de Dios, y las campanitas sonaban. Entonces decía el pueblo, gloria a Dios, está bien el sacerdote, y el pueblo se gozaba ya, y el pueblo se gozaba, y también comenzaban contentos porque el sacerdote había llenado la expectativa de Dios. Por eso la importancia de que los líderes vivamos en integridad. Porque eso al pueblo le trae bendición. A la iglesia le agrada tener un hombre santo que los dirija, un hombre con integridad, un hombre que sepa que es honesto, que no se roba las ofrendas, que no se roba lo de Dios, hermano. ¿Me estoy explicando? La iglesia que tiene un hombre honesto no le da miedo dar para la obra. Pero qué tristeza cuando da para la obra y no, la plata, yo no sé qué pasó. No sé qué pasó. Pero esa plata era para ese ventilador, hermano. ¿Qué pasó? No sé. La usamos en otra cosa. ¿En qué? Pollo, arroz y carne. Eso no es honesto. Y me van a escuchar varios pastores. Hemos tenido problemas en la iglesia con hombres de Dios muy hermosos. Cantan hermoso, predican hermoso, tocan un instrumento hermoso, pero deshonestos en esa área. No pueden ver un peso por ahí porque no pueden ver un dolarito por ahí porque lo estoy grabando, va para YouTube. Y me estoy dando en la boca yo mismo con esa palabra. Pero quiero ser honesto y quiero que los que se forman acá sean honestos y que jamás digan que nunca se les predicó santidad. Porque esto no lo están predicando otras iglesias. Están predicando animando a la gente. Tú vas a ser próspero, vas a ser victorioso. Saca el campeón que está en ti. Pero qué triste tener un campeón en ustedes honesto y sin integridad. Amén, hermanos. Amén. Dios pide integridad, que haya santidad, pureza de corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces la santidad es un requisito, hermano, que se exigía para los sacerdotes. Si quieren leerlo en Levítico capítulo 19, verso 2, por favor. Y ese es uno de los atributos de Dios, pero se le exigía al sacerdote. ¿Quién lo lee? Levítico 19, 2. Habla toda la congregación de los hijos de Israel. Habla. Santo seré porque santo soy yo. Es tremendo, ¿no? Habla toda la congregación, no era solo para el sacerdote, era toda la congregación de los hijos de Israel. Diles, santos seréis, porque santo soy yo, decía el Señor. Amén. La santidad estaba relacionada con la integridad. Por eso cuando se habla de integridad, entonces ahí está ese atributo también, o esa cualidad. Integridad tiene que ver también con santidad. La persona que vive en santidad está comprometida con Dios y dedicada a bendecir a los demás. Es decir, comprometido con Dios, dedicado a bendecir a los demás. Una persona íntegra no le da pesar bendecir a otro hermano, porque entiende que de gracia recibe para dar de gracia. Sabe que si recibe de gracia y da de gracia, Dios le sigue dando y le va a dar mucho más. Pero eso solamente lo entiende íntegro.
El que no es íntegro dice, sí será. No, ya no creo. Porque no hay integridad. Porque nos gusta recibir, pero no nos gusta dar. Ahí no hay integridad. Y queremos recibir. Me agradan esos hermanos que dicen, Señor, yo quiero poder dar ojalá cada mes tanto. Y se ponen una meta alta. ¿Sí? ¿Sabe qué va a pasar? Que Dios les va a dar para que lo hagan. Es que no, usted no va a dar. ¿Sí me entiende? Si usted, por ejemplo, por ejemplo, usted está dando 20 y usted se hace la meta, yo quiero dar 50. ¿Cuánto cree que Dios le va a darle ahí para que le va a dar un 30 más para que usted lo haga? ¿Me explico? Es que no, la idea de Dios no es que usted se quede en la ruina. La idea de Dios es que usted sea bendecido. Esa es la idea de Dios. Y hay parte de la iglesia que no lo ha entendido. No vamos a dar si Dios no nos da, pero Dios nos da. ¿Qué decían los antiguos? De lo recibido de tu mano. Es de lo que uno recibe. Dios no le exige a nadie que no le haya dado. Por eso Él es el dueño de todo, de toda la tierra, su plenitud, el mundo, los que en Él habitan. Así que cuando vamos a dar algo, lo damos de lo que Él nos dio. Y no nos lo pide todo, para que sepa, no nos lo pide todo. Pide cierta cantidad. En el nuevo pacto dice, como propuso en su corazón. Entonces deja esa libertad al corazón, pero hay corazones duros como piedra. Hay corazones como cauchera de alambre. Y hay corazones dadivosos. ¿Y por qué lo puso así en el nuevo pacto? Porque Dios no quiere que el hombre esté obligado, que lo haga espontáneamente, que lo haga con amor, que lo haga practicando la integridad. Desde la integridad, consciente de que es Dios que lo bendice. Y que si Él aporta para el reino, Dios lo va a seguir bendiciendo, porque se vuelve un canal de bendición para Dios, a favor del pueblo. ¿Por qué? Porque recibe bendición para dar bendición. La persona que demuestra integridad en su relación con Dios y con los demás crece espiritualmente. Escuche esa frase. La persona que demuestra integridad en su relación con Dios y con los demás, crece espiritualmente. ¿Cómo es eso? Pues es que la integridad, esa cualidad de la integridad, conservarla, a muchos les da vida. Ustedes escucharon la anécdota del tipo ese que está en un hotel y pide una pizza. Yo creo que la dije acá. Está en un hotel, pide una pizza, le traen la pizza, pero cuando van a destapar la pizza, lo que hay es dólares ahí en esa caja. Parece que era la caja donde ponían el dinero y se la cerraron así y la llevaron al tipo pensando que era la pizza. Cuando recibe eso, amor, no hay pizza. ¿Qué hay? Hay dinero. Y contaron y había una cantidad de dinero ahí. Y el tipo dijo, no, eso hay que devolverlo. No, ¿cómo se le ocurre? Quedémonos con eso, dijo la mujer. No, porque yo soy honesto. Amén. Y pues ya el teléfono de la caja llame. Señor, hace un momento pedimos una pizza. ¿Y qué? ¿Ya se la llevaron? No, señor, no había pizza. ¿Cómo así? En la caja lo que había eran dólares. Ay, se llevaron la caja y le echamos echando la plata. Ay, señor, ¿cómo así? ¿Y usted por qué la entregó? Pues porque yo soy un hombre honesto. Soy un hombre honesto. Pues, señor, permítame hacerle una entrevista. No quiero entrevistarlo. Esto tiene que saber todo el mundo. Que todavía hay gente honesta. Por favor. El tipo le dijo, no vaya a hacer eso. No, pero ¿por qué no? No. Se lo llamó partida. No haga eso. Me va a boletear con mi señora. La mujer que está ahí conmigo no es mi esposa. ¿Cómo? El tipo era honesto, que él no se robaba las cosas, pero no tenía integridad.
Miren la importancia de la integridad. Es más que honestidad. Por eso la integridad tiene todas las cualidades ahí. Encierra todas las cualidades que debe tener un ser humano transformado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, era muy honesto porque iba a devolver plata ajena. Es el caso de cuando usted ve que se le cae la billetera al vecino, usted la recoge y al vecino se le cayó esto. Usted ve un celular que bajaron por ahí, va a dejar su celular ahí, ojo. Eso es honestidad, pero eso no es integridad. La integridad es un nivel más alto, amén. Y esa es la que Dios nos pide a nosotros. Un nivel donde ya hay, además de honestidad, hay santidad. Dele gloria al Señor. Eso es lo que es bueno que aprendamos entonces. Aquí en las palabras de Jesús, las palabras que le dice a los fariseos, que son palabras duras, en esas palabras Él les está exigiendo eso. En esa advertencia que les hace a los apóstoles y los compara con ellos: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Dios estaba pidiendo un nivel más alto que el que ellos tenían. Amén. Y le quiero decir, no crea que porque estamos bajo la gracia, a Dios no nos exige, Él nos exige integridad. Amén. Mire, dice: el que anhela obispado o pastorado o evangelista o lo que sea, un ministerio, dice: buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador. Mire, eso tiene que ver con integridad. Uno como que siente, no, ahí me quedé por fuera yo. Cuando no pronuncia la palabra, dice irreprensible. Es un nivel muy alto, pero es ese nivel que pide Pablo. Debe ser irreprensible. Y uno siente que ahí uno se queda por fuera. Pero Dios es tan bueno, hermano, que aunque uno no sienta como que llena esos zapatos, Dios le dice: tranquilo, hazle ahí, síguela buscando. Sigue buscando el nivel que yo quiero. Y ahí usted notará por qué los hombres de Dios nos acostumbramos a orar, a buscar, a ayunar, separamos tiempo con Dios estudiando la Biblia, nos encerramos en una pieza a leer, a estudiar, a hacer sermones, porque estamos buscando el nivel que Dios quiere. Dele gloria a Dios. ¿Por qué? El pastor no se oye, por ahí no sale. No, está encerrado, está orando. El pastor de vez en cuando, esa es la razón por la cual algunos hermanos que han sido pastores nos recomiendan: enséñele al pueblo a aportar. ¿Por qué? Para que usted pueda dedicarse a Dios. Amén. Para que se pueda dedicar a Dios, porque al pueblo le gusta un pastor que se mete en la palabra, que profundice en la enseñanza, que ora a Dios, que ora por el pueblo, que clama por la iglesia. Eso se nota cuando el pastor se para al frente. Amén. Amén, hermano. Amén. Se nota si estudia el pastor. Amén. Pero no, llegó un jugador en sudor ya siendo las 7:30 a bañarse y a cambiarse. O le tocó llegar con la ropa mugrosa. Recuerda el cuando trabajábamos acá, que yo me tocaba pararme, untaba de mezcla y todo eso. Tocaba meditar. Entonces, mire, y esto es lo que no entiende la gente de afuera, que critican tanto, porque la iglesia aporta para sostener a los ministros, y lo critica el mundo, hermano, y lo critican inclusive personas que pertenecieron a la iglesia, pero que hoy se volvieron enemigos de la iglesia y enemigos del ministerio, y entonces, como ellos ya no lo están ejerciendo, comienzan a tirarle duro a los que sí lo están haciendo. Y tratan mal a los hermanos que lo hacen. Les dan palabras despectivas. Muchas veces hablan desde la arrogancia que tienen, desde el odio que tienen, porque ya no lo pueden hacer. Que Dios les perdone, que Dios los ayude a restaurarse y que puedan seguirlo haciendo, hermano. Sirviéndole a Dios, porque no hay cosa más bonita que servirle al Eterno. Amén. No hay cosa más hermosa que servirle al Señor. En el área donde Dios lo haya llamado a uno a servir. Dele gloria al Señor. Pero hay que tener integridad. La integridad es un valor fundamental del creyente.
que nos lleva al crecimiento y al desarrollo en la vida. La integridad. Cuando buscas integridad, tú creces en conocimiento, tú creces en capacidad, en dones, en fe. La integridad te lleva a lograr un nivel espiritual. Porque no es cuestión de poner un letrerito aquí, soy íntegro. No, eso no es de eso. Es algo interno de cada persona que actúa con honestidad, que actúa con respeto, porque la integridad en muchas partes tiene que ver con respetarse a uno mismo. Amén. Tener respeto por uno mismo. Y ahí está, entonces, si yo digo ser íntegro, pero cuando no están viendo, me lleno la vida de vicio, de cigarrillo, chimó o cualquier vicio, porque estoy solo, no hay integridad. Porque estoy destruyendo el templo de Dios. Amén. Inclusive, hermano, perdonen, pero a veces comiendo al escondido para aparentar que estoy llevando una dieta, pero es la dieta de quién sabe qué, porque ya las camisas, los pobres botones están así. Entonces, engaño a las personas que me quieren ayudar, como mi esposa, que me dan ensaladas, y yo es comida de conejo, pero pase para acá. Entonces, cuando ya ellas apuestan, yo voy a ver qué hay en la nevera, y ellas han guardado un pedazo de torta para el vecino, o para alguien que es de la casa, y el que está haciendo la dieta, se la manda. Desde ahí, usted dice, pero esto es mi casa y eso es mío. Pero ahí ya no hay integridad, ¿sabía? ¿Sabía que con eso se rompe la integridad? Porque no está siendo íntegro con su cuerpo. Amén. El que tiene un hábito que lo hace al escondido, que destruye su cuerpo, puede ser la masturbación. Le dice, nadie me ve, Dios lo ve. Y su cuerpo tiene una reacción después a eso. No está siendo íntegro con ese templo, con el templo de Dios, que es el cuerpo de nosotros. Denle gloria a Dios. La integridad, hermano, es un valor muy importante. Le invito a estar en pie y vamos a orar, a darle gracias a Dios que nos ayude a conservar la integridad. ¿Cuántos quieren ser íntegros? Luchemos por llenar ese nivel que Dios quiere. Que Dios nos ayude a ocupar ese nivel de integridad que Dios pide de nosotros. Soberano Padre de la gloria, te damos gracias.